En el siglo XVIII, Mes Educa, Europa ardía bajo el fuego de las ideas, era la llamada Era de la Ilustración, una época en la que filósofos, enciclopedistas y pensadores proclamaban la supremacía de la razón sobre la superstición, del conocimiento sobre la obediencia ciega, pero en medio de aquel concierto de voces que prometían libertad, Jean-Jacques Rousseau decidió escribir un libro que no solo hablaba de educación, sino que cuestionaba las raíces mismas del poder, la religión y la sociedad. Ese libro fue el Emilio de la Educación, publicado en 1762 mano, y que pronto se convertiría en una obra maldita, perseguida, condenada y prohibida. Lo paradójico es que a primera vista, parecía un tratado inofensivo, un manual sobre cómo criar y educar a un niño, desde la cuna hasta la adultez, nada que pareciera amenazar a un trono, ni a un altar, ni a un imperio. Pero Rousseau no era un pedagogo común. En cada página, escondía dinamita intelectual. No escribía para formar estudiantes dóciles, sino para enseñar cómo formar hombres libres, y eso, en un mundo construido sobre jerarquías rígidas, era un crimen mayor. Mientras en París y Ginebra se multiplicaban los cafés donde se discutía sobre libertad, progreso y ciencia, Rousseau se encerraba en soledad para diseñar un modelo de educación que rompiera con siglos de tradición. Rechazó la idea de que los niños eran pequeños adultos, que debían memorizar catecismos y obedecer sin preguntar. Sostenía que la infancia era un periodo sagrado, único, que debía respetarse en su propia naturaleza. Y esa afirmación, que hoy parece evidente, en 1762, fue revolucionaria, casi blasfema. La primera edición del Emilio circuló como un relámpago. Los curiosos lo compraban, los ilustrados lo devoraban, y los poderosos lo temían. Muy pronto, la obra fue denunciada por las autoridades eclesiásticas como herética, y los magistrados de París ordenaron quemarla públicamente. En las plazas ardían ejemplares del libro, mientras Rousseau se convertía en un fugitivo, acusado de corromper a la juventud. ¿Por qué tanto escándalo? Porque el Emilio no era un simple texto pedagógico, era un manifiesto contra la maquinaria de adoctrinamiento que las monarquías y las iglesias utilizaban para mantener el control social. Rousseau estaba revelando un secreto incómodo, que la verdadera batalla por la libertad no se libraba en los parlamentos, ni en los campos de batalla, sino en las aulas, en las cunas, en los primeros años de vida de cada ser humano. Educar a un niño en libertad significaba tener un adulto que jamás aceptaría ser esclavo, y esa era la semilla de una revolución que aún no había estallado, pero que se acercaba con furia. Este primer capítulo nos abre la puerta a entender que el Emilio fue mucho más que un libro prohibido, fue un desafío a toda la arquitectura social del antiguo régimen, un ataque directo al corazón de quienes necesitaban súbditos obedientes, no ciudadanos libres. Rousseau no ofrecía un método escolar, ofrecía una forma de subversión silenciosa, criar mentes indomables, y por eso, su obra nació marcada por el fuego de la censura, destinada a ser perseguida, pero también destinada a sobrevivir como uno de los textos más peligrosos y visionarios de la historia. Si el primer escándalo del Emilio fue su condena pública, el segundo y más profundo estuvo en el contenido mismo de sus páginas. Rousseau no solo proponía un método distinto de enseñanza, estaba dinamitando los fundamentos de toda la educación occidental, tal como se conocía, en pleno siglo XVIII, donde la instrucción se basaba en la repetición, la disciplina férrea y la transmisión de dogmas religiosos. Él se atrevió a decir que los niños no debían ser tratados como recipientes vacíos que se llenan de datos, sino como seres vivos con ritmos propios, con un espíritu libre, y con una inocencia que debía respetarse. Aquello sonaba como una herejía pedagógica. Imaginemos por un momento las aulas de aquella época, espacios fríos, maestros autoritarios, castigos físicos como método de disciplina, y una enseñanza centrada en recitar catecismos o repetir fórmulas de memoria. El conocimiento no era un viaje, era una imposición. La escuela no buscaba despertar la curiosidad, sino domesticar al futuro ciudadano, para que aceptara sin protestar la autoridad del trono y del altar. Y en medio de ese panorama, Rousseau escribió con una convicción inquebrantable, que el niño debía aprender a través de la experiencia, el juego, la exploración del mundo natural. Dejad que el niño se equivoque, que experimente, que descubra por sí mismo. Parecía gritar entre líneas, y ese grito era un acto de rebelión contra siglos de educación autoritaria. Pero lo más perturbador fue su insistencia en que el maestro no debía ser un tirano ni un carcelero intelectual, sino un guía silencioso, casi invisible. Rousseau
Proponía un educador que no ordenara, sino que preparara las condiciones para que el niño aprendiera por su propia voluntad. Si un niño rompía un objeto, en lugar de castigarlo, debía enfrentar las consecuencias de su error y aprender de ellas. Era un método que priorizaba la autonomía frente a la obediencia, la conciencia frente al miedo, y ese principio atentaba directamente contra el poder de las instituciones religiosas y políticas, que necesitaban ciudadanos sumisos, no individuos críticos. Las autoridades entendieron el peligro mejor que nadie. Si un niño crecía bajo los principios del Emilio, se convertiría en un adulto incapaz de aceptar las cadenas de la servidumbre. La herejía no estaba en negar la existencia de Dios, sino en enseñar que el hombre debía obedecerse primero a sí mismo, a su razón y a su experiencia. Rousseau no estaba formando creyentes ni súbditos, estaba formando espíritus libres, y en un sistema basado en jerarquías inquebrantables. Eso equivalía a sembrar una revolución silenciosa en cada hogar. Cuando el Emilio salió a la luz en 1762, el impacto fue inmediato y devastador. Apenas unos días después de su publicación, el Parlamento de París y la Sorbona lo declararon un libro escandaloso, contrario a la religión y a las buenas costumbres, y ordenaron que se quemara públicamente en las plazas. La escena fue un espectáculo diseñado para infundir miedo. Montones de ejemplares apilados y reducidos a cenizas, bajo la mirada de jueces, sacerdotes y funcionarios que celebraban como si hubieran derrotado a un enemigo tangible. Para ellos, Rousseau no había escrito un tratado pedagógico, sino un manifiesto subversivo que podía destruir el delicado equilibrio del antiguo régimen. Lo más inquietante era que el ataque no se centraba en un tratado político ni en un panfleto revolucionario, sino en un libro sobre cómo educar a los niños. Esa era la verdadera señal de alarma. Rousseau había revelado que el poder se perpetuaba desde la infancia, moldeando conciencias antes de que pudieran cuestionar. La condena no se limitó a Francia. En Ginebra, su propia ciudad natal, el Consejo lo acusó de herejía y dictó una orden de arresto contra él. Rousseau quedó atrapado entre dos mundos. En París lo perseguían como enemigo de la fe y de la monarquía, y en su patria lo expulsaban como traidor. Fue entonces cuando comenzó su vida de fugitivo. Durante meses, se movió de un lugar a otro, cargando manuscritos, y huyendo con la certeza de que cada golpe en la puerta podía significar la prisión. En Suiza, encontró refugio temporal, pero allí también fue vigilado y denunciado. Más tarde, aceptó la invitación de David Hume para trasladarse a Inglaterra, pero incluso en el exilio, vivió atormentado por la paranoia y el aislamiento. El filósofo que había sido celebrado en los círculos ilustrados, terminó convertido en un proscrito, un hombre que caminaba en soledad, rechazado por las autoridades, y sospechado incluso por algunos de sus antiguos amigos. Lo que las instituciones temían no era el contenido pedagógico en sí mismo, sino lo que implicaba en el futuro. Un Emilio adulto, educado bajo las ideas de Rousseau, sería un ciudadano libre, incapaz de arrodillarse ante un rey, o aceptar ciegamente el dogma de una iglesia. La censura entendió lo que quizá muchos lectores no vieron de inmediato, que el Emilio era un arma de largo alcance, un manual para fabricar hombres indomables, y ese tipo de hombres eran el peor enemigo de un régimen que sobrevivía gracias a la obediencia. Por eso se recurrió al fuego, al destierro y a la humillación pública. Quemar libros era un intento de quemar ideas, pero también una confesión involuntaria de miedo. Paradójicamente, esa persecución convirtió a Rousseau en un símbolo. El fuego que debía borrar su obra no hizo más que darle notoriedad. Cada decreto de censura despertaba más curiosidad. Cada ejemplar prohibido se multiplicaba en ediciones clandestinas. Cada rumor de persecución lo transformaba en un mártir del pensamiento libre. En lugar de apagar su influencia, el exilio la propagó. La imagen de Rousseau huyendo por montañas y aldeas, llevando consigo páginas que podían costarle la vida, se grabó en la memoria de la época. El filósofo perseguido se convirtió en leyenda, y su libro maldito pasó de ser un simple tratado de educación a una obra inmortal, destinada a inspirar generaciones que verían, pocos años después, cómo esas ideas se encarnaban en una revolución que cambiaría para siempre el destino de Europa. Rousseau no escribió el Emilio para contar la vida de un niño real, sino para inventar un personaje que funcionara como modelo, como un experimento filosófico, sobre lo que podría llegar a ser un hombre, si se le educaba lejos de la corrupción de la sociedad. Emilio no existía en carne y hueso, pero en las páginas de Rousseau, vivía, crecía, aprendía, y se transformaba. Era una figura imaginaria, que permitía al autor trazar un recorrido completo desde la infancia
hasta la madurez, mostrando en cada etapa cómo debía guiarse al ser humano, para que llegara a ser libre. Emilio era, en realidad, un espejo, no el retrato de un niño, sino el reflejo de lo que la humanidad podía ser si se atrevían a romper con el molde impuesto por las instituciones. La idea era radical, porque la pedagogía de la época se centraba en el castigo, en la obediencia y en la repetición. Rousseau imaginó lo contrario: un niño que aprende observando la naturaleza, que no memoriza palabras muertas, sino que experimenta el mundo con sus sentidos, que se equivoca y descubre por sí mismo las consecuencias. Emilio no recita catecismos, no pasa horas doblado sobre libros impuestos, no es un esclavo de la rutina escolar, al contrario, se convierte en un explorador del mundo, un aprendiz guiado por la curiosidad, y no por el miedo, y este planteamiento no solo desafiaba los métodos educativos, sino que atacaba la raíz de cómo se construían las sociedades, porque un niño educado de esta manera jamás aceptaría ser un adulto obediente y sumiso. Cada etapa de Emilio se desarrolla bajo un principio distinto. En su niñez, Rousseau lo protege de la influencia corruptora de la sociedad, manteniéndolo cerca de la naturaleza. En su adolescencia, lo expone gradualmente a la razón, al despertar del deseo y a la construcción de su carácter, y en la juventud, lo conduce hacia el amor, la moral y la ciudadanía, pero siempre con la premisa de que no debe ser esclavo de dogmas, sino seguidor de su propia conciencia. Emilio es un viaje, una biografía ficticia, que se convierte en mapa para toda la humanidad, un manual que sugiere cómo formar no trabajadores útiles para un sistema, sino seres humanos completos, capaces de pensar y decidir. Lo más fascinante es que al inventar a Emilio, Rousseau no solo estaba describiendo a un niño ideal, sino que estaba denunciando implícitamente el fracaso de la educación real de su tiempo. Cada gesto de Emilio era una crítica. Cuando juega, Rousseau está cuestionando la escuela rígida. Cuando descubre por sí mismo, critica la memorización vacía. Cuando escucha a su conciencia, denuncia a la religión que impone verdades a golpes. Emilio no era un niño de carne y hueso, pero su existencia imaginaria golpeaba con fuerza a todas las instituciones que moldeaban la infancia para servir al poder. Y aunque el personaje era ficticio, su influencia fue real. Muchos lectores vieron en Emilio un modelo posible, un ideal que podía inspirar a las futuras generaciones. Esa era la verdadera amenaza del libro, que dejaba de ser una abstracción filosófica para convertirse en semilla de acción. Si alguien educaba a sus hijos al estilo de Emilio, estaría formando ciudadanos libres, independientes, imposibles de domesticar. Emilio era un niño imaginario, pero en la mente de los gobernantes y sacerdotes, representaba un peligro concreto, porque simbolizaba el nacimiento de un ser humano imposible de controlar. Por eso el Emilio fue considerado un libro prohibido, porque en las páginas de ese niño ficticio, se escondía la posibilidad de un mundo distinto. Emilio no era solo un personaje, era una idea encarnada, una advertencia para el poder, y una esperanza para quienes soñaban con una educación verdaderamente humana. Rousseau creó un niño de papel, pero ese niño se volvió eterno, desafiando al tiempo, recordándonos que la verdadera revolución comienza en la infancia, y que un modelo imaginario puede ser más temido que 1000 ejércitos. El núcleo más provocador de El Emilio no se encuentra en las descripciones de juegos, o en la defensa de la naturaleza, sino en la idea central que atraviesa todo el libro: la educación debe tener como fin último la libertad. Rousseau sostenía que de nada servía instruir a un niño en las ciencias, en la religión o en las costumbres, si al final terminaba siendo un adulto incapaz de decidir por sí mismo. Educar sin libertad era fabricar esclavos ilustrados, seres obedientes que podían recitar versos de Cicerón o fórmulas matemáticas, pero que nunca cuestionarían la autoridad de un rey ni la voz de un sacerdote. La verdadera educación, en cambio, debía formar hombres capaces de pensar, de actuar y de guiarse por su conciencia, antes que por mandatos externos. Lo más impactante es que Rousseau entendía la libertad no como un privilegio, sino como un deber. El niño debía ser protegido de la influencia corruptora de la sociedad, no para vivir aislado, sino para aprender a escuchar su propia razón y su propia sensibilidad. El maestro o tutor, en este modelo, no impone, no dicta órdenes incuestionables, sino que crea condiciones para que el niño descubra por sí mismo las consecuencias de sus actos. Es una pedagogía que no busca moldear conductas, sino despertar conciencias. Emilio aprende, no porque alguien se lo ordena, sino porque la vida misma le muestra el valor de sus decisiones, y es allí donde se construye la verdadera libertad, en la experiencia personal, no en la repetición de normas. Este principio
se vuelve todavía más radical cuando Rousseau plantea que el hombre debe ser forzado a ser libre. La paradoja puede parecer contradictoria, pero encierra una verdad profunda. La sociedad siempre intentará esclavizar al individuo, siempre tratará de imponerle reglas y dogmas que lo conviertan en un engranaje más del sistema. Por eso el educador tiene la responsabilidad de proteger al niño de esas cadenas, incluso obligándolo a mantenerse lejos de influencias que lo domestiquen antes de tiempo. No se trata de un capricho autoritario, sino de la convicción de que solo alejándose del condicionamiento social, se puede crecer como un ser humano verdaderamente autónomo. En esta visión, la educación de la libertad no consiste en hacer lo que se quiera en todo momento, sino en aprender a elegir con responsabilidad. Emilio no es un niño que vive sin límites, sino alguien que entiende, a través de la experiencia, que sus actos tienen consecuencias. La libertad es, entonces, la capacidad de guiarse por principios internos, y no por mandatos externos. Y este planteamiento era, en el siglo XVIII, mi desafío directo al orden político y religioso, porque un hombre que se gobierna a sí mismo, no necesita un rey que lo someta ni un sacerdote que lo controle. La educación de la libertad era peligrosa, porque enseñaba a no temer, enseñaba que la obediencia no era una virtud, sino una forma de esclavitud, enseñaba que la verdadera moral no venía de leyes escritas por otros, sino de la conciencia íntima de cada ser humano. En ese sentido, Rousseau transformaba la educación en un acto revolucionario. Ya no era preparar trabajadores útiles, ni creyentes obedientes, sino formar ciudadanos que jamás aceptarían ser dominados. Y lo más inquietante, es que esta idea no se quedó en el papel. Pocos años después de la publicación del Emilio, Europa viviría la Revolución Francesa, y muchas de las consignas que levantaron los revolucionarios resonaban con la pedagogía de Rousseau: la libertad, la igualdad, la autonomía de la conciencia. Todo aquello había germinado en un libro que, bajo la apariencia de un tratado de educación, escondía la semilla de una revolución política y social. Así, el capítulo más profundo del Emilio no es el que describe cómo Emilio aprende a caminar o a leer, sino aquel que revela que cada etapa de su formación está orientada a un único objetivo: hacer de él un hombre libre. Y por eso este libro fue considerado peligroso, porque Rousseau no proponía un nuevo método escolar, sino un nuevo destino para la humanidad. Enseñaba que educar es liberar, y que liberar a un niño es sembrar un adulto imposible de encadenar. Si hubo un fragmento del Emilio que encendió la furia de las iglesias y selló la condena de Rousseau, fue el que aparece en el cuarto libro, bajo el título de Profesión de Fe del Vicario Saboyano. Allí, lejos de limitarse a hablar de juegos o de aprendizaje, Rousseau abordó un tema que ningún poder estaba dispuesto a permitir que se discutiera: la religión. Y no lo hizo con tibieza, sino con la valentía de un hombre que se atrevió a decir que la verdad de Dios no necesitaba templos, ni sacerdotes, ni intermediarios. La religión natural que describió era una fe íntima, nacida del corazón humano y de la razón, y no de la imposición de dogmas. Para el siglo XVIII, Milsey, esa idea era un terremoto. Rousseau afirmaba que la conciencia, esa voz interior que distingue lo justo de lo injusto, era la verdadera prueba de la existencia de lo divino. No se necesitaban Biblias interpretadas por clérigos, ni ritos, ni misas, ni jerarquías eclesiásticas. El hombre podía relacionarse con Dios directamente, a través de la experiencia del mundo, la belleza de la naturaleza y la moral innata que habita en cada ser humano. Esto significaba que toda la estructura religiosa que gobernaba a Europa, desde los altares de Roma hasta los púlpitos de Ginebra, quedaba reducida a un artificio humano, a una construcción política disfrazada de espiritualidad. Esa afirmación fue dinamita pura. El catolicismo veía en ella una negación de la Iglesia como depositaria única de la verdad, y el protestantismo no la aceptaba porque eliminaba la centralidad de la Biblia y de la comunidad religiosa. Rousseau se situaba más allá de esas disputas, defendiendo una fe libre que no necesitaba mediadores. En otras palabras, Rousseau estaba diciendo que todo hombre podía ser su propio sacerdote, y que la religión verdadera no se imponía por miedo al infierno, ni por promesas de salvación, sino que nacía del interior de cada conciencia. Las autoridades entendieron enseguida el peligro, porque un pueblo que cree en su conciencia más que en los dogmas, se vuelve ingobernable para quienes se sostienen en la obediencia religiosa. La religión natural de Rousseau era más que un concepto espiritual, era una amenaza directa contra el poder político, que se legitimaba precisamente a través de la religión organizada. El rey era rey por la gracia de Dios,
y los súbditos obedecían porque temían condenarse si desafiaban la autoridad. ¿Qué pasaría si ese miedo desaparecía y cada individuo se sintiera libre de guiarse por su conciencia? Lo que ocurriría sería una revolución silenciosa, que minaría las bases de toda monarquía y de toda iglesia. Rousseau, con esta profesión de fe, planteó que Dios no era un tirano celestial ni un juez que contaba pecados, sino una presencia que podía sentirse en la naturaleza y en la razón humana. La moral, decía, no dependía de mandamientos impuestos desde arriba, sino del reconocimiento interior de lo justo. Para los censores, esto era la disolución de toda autoridad. Para los libres pensadores, en cambio, era la primera vez que alguien decía con tanta claridad lo que muchos ya intuían, que la espiritualidad es un derecho íntimo, y no una imposición colectiva. Este capítulo del Emilio explica por qué el libro fue perseguido con tanta hazaña. No se trataba únicamente de una pedagogía disruptiva, sino de una herejía religiosa en toda regla. Rousseau estaba arrebatando a las iglesias el monopolio de la fe, y lo hacía con un lenguaje tan accesible, tan persuasivo y tan humano, que resultaba aún más peligroso, porque no hablaba como un teólogo en latín incomprensible, sino como un hombre común que apelaba a la conciencia de cada lector. Ese tono directo convertía sus palabras en pólvora. Lo que Rousseau defendía con la religión natural sigue siendo, incluso hoy, incómodo. La idea de que la verdadera fe no se impone, sino que se descubre, que la espiritualidad no necesita cadenas ni instituciones, sino libertad interior, y por eso, este capítulo del Emilio no solo provocó hogueras en el siglo XVIII, sino que sigue siendo una provocación para cualquier poder que pretenda controlar el alma de los hombres. La religión natural fue, quizás, el acto más valiente de Rousseau. Recordar que antes que iglesias y reyes, está la conciencia, y que educar para escuchar esa voz interior, es la mayor revolución de todas. Aunque el Emilio se presenta como un tratado pedagógico, en realidad es también un texto político disfrazado. Rousseau entendía mejor que nadie, que la educación no era neutral, que nunca había sido un simple ejercicio de transmisión de conocimientos. Cada método, cada norma, cada disciplina escondía un proyecto de sociedad. Educar era, en esencia, moldear al futuro ciudadano, preparar al individuo para encajar en un orden social específico, y lo que Rousseau propuso en su libro, no era formar súbditos, sino preparar hombres libres, capaces de decidir por sí mismos. Eso lo convirtió en un texto tan subversivo como el contrato social, porque si ese niño imaginario, Emilio, llegaba a ser adulto, no aceptaría jamás vivir bajo un régimen que le impusiera obediencia ciega. En ese sentido, el Emilio era una bomba de tiempo. No hablaba de revoluciones ni de levantamientos armados, pero contenía la semilla de ambos, porque un pueblo educado en libertad no necesita que alguien le diga cuándo levantarse, lo hará de manera natural, como consecuencia inevitable de su conciencia. Rousseau sabía que la batalla política no comenzaba en las plazas ni en los parlamentos, sino en la infancia. El ciudadano del futuro se fabricaba en la cuna, y de allí que el libro fuera visto como un arma peligrosa. No proponía una insurrección inmediata, sino algo más profundo, una transformación silenciosa de la mente humana, que con el tiempo, haría insostenible cualquier forma de tiranía. Lo político en el Emilio se manifiesta también en la manera en que Rousseau concibe la relación entre individuo y sociedad. El niño, protegido de la corrupción del mundo, crece en contacto con la naturaleza para preservar su libertad, pero tarde o temprano, deberá enfrentarse a la comunidad, y allí se pone a prueba lo aprendido. El objetivo no es formar un ser aislado ni un ermitaño, sino un ciudadano que, al ingresar en la vida social, lo haga desde la autonomía, y no desde la sumisión. Para Rousseau, la sociedad no debía ser un campo de domesticación, sino un espacio de encuentro entre hombres, que, al haber sido educados en la libertad, podían pactar entre iguales. Esa idea se conecta directamente con el contrato social, donde Rousseau defiende que la soberanía reside en el pueblo, y no en un monarca absoluto. El mensaje era claro: si los niños crecen bajo el modelo de Emilio, los reinos se derrumban, no porque alguien los ataque desde afuera, sino porque desde adentro dejarán de encontrar obediencia. Esa fue la intuición de los censores que lo condenaron, que educar de esa forma era preparar una generación que ya no aceptaría cadenas. Por eso, aunque el Emilio nunca menciona directamente una revolución política, su pedagogía es revolucionaria de principio a fin. Al final, la política en el Emilio se entiende como la culminación del proceso educativo. Rousseau no quería formar sabios encerrados en bibliotecas, ni eruditos aislados de la vida real. Quería formar ciudadanos,
hombres capaces de participar activamente en la construcción de lo común, y para eso, la condición indispensable era la libertad, porque un hombre obediente puede ser útil para un imperio, pero nunca será justo, mientras que un hombre libre, aunque pueda equivocarse, siempre estará en condiciones de elegir y de corregir. Por eso, el Emilio es tan pedagógico como político. Cada juego del niño, cada descubrimiento en la naturaleza, cada experiencia de aprendizaje, no es solo un ejercicio formativo, sino un entrenamiento para la vida en sociedad. Emilio, cuando adulto, no será un súbdito ni un engranaje más del sistema, sino un ciudadano consciente de que su deber no es obedecer ciegamente, sino participar en el pacto común que hace posible la libertad de todos. Esa fue la verdadera amenaza que vio el poder, que Rousseau no solo estaba educando a un niño imaginario, estaba sembrando la idea de una ciudadanía nueva, y esa semilla, como la historia demostró pocos años después, sería la chispa de la revolución. La pregunta que persigue a el Emilio, desde 1762 hasta hoy, es simple y al mismo tiempo inquietante. ¿Por qué un libro que habla de la educación de un niño fue considerado tan peligroso que merecía ser quemado en público y perseguido en tribunales? La respuesta no se encuentra en un solo punto, sino en el conjunto de ideas que Rousseau lanzó contra un orden que parecía inquebrantable. La obra fue prohibida, porque tocó todos los nervios sensibles de la sociedad de su tiempo, la religión, la política y la autoridad sobre la infancia. En primer lugar, fue prohibido, porque atacaba directamente a las iglesias. La profesión de fe del vicario saboyano representaba un desafío imposible de tolerar. Un hombre diciendo que la fe auténtica no necesitaba templos ni jerarquías, que la conciencia era más sagrada que cualquier catecismo. Con esas palabras Rousseau arrebataba a los sacerdotes su monopolio sobre el alma de los hombres. No había que obedecer a un clérigo para salvarse, bastaba con escuchar la voz interior de la razón y del corazón. Eso, en un mundo donde la religión era el pilar del poder político y social, era dinamita. En segundo lugar, fue prohibido, porque desafiaba a los gobiernos, al proponer que la educación debía formar hombres libres, y no súbditos obedientes. Rousseau estaba diciendo que el absolutismo estaba condenado a la ruina. Un Emilio adulto jamás aceptaría una monarquía absoluta, ni un sistema que lo redujera a engranaje. Esa pedagogía era, en la práctica, un llamado silencioso a la insurrección, no con espadas ni barricadas, sino con algo más poderoso: la formación de ciudadanos autónomos que dejarían de aceptar cadenas. Los censores entendieron lo que muchos lectores no alcanzaron a ver de inmediato, que el Emilio era un libro político disfrazado de tratado pedagógico, y que su difusión ponía en riesgo la obediencia sobre la cual descansaba todo el antiguo régimen. Y en tercer lugar, fue prohibido, porque cuestionaba la autoridad sobre la infancia. Hasta entonces, los niños eran considerados propiedad de sus padres, de la iglesia o del Estado. Eran piezas que debían ser moldeadas para encajar en la maquinaria social. Rousseau rompió esa concepción al afirmar que el niño debía crecer siguiendo las leyes de la naturaleza, protegido de la corrupción de la sociedad, y guiado hacia su propia libertad. De repente, el poder se daba cuenta de que, si esa idea se difundía, perdería el control sobre la etapa más decisiva de la vida, la niñez, y sin control sobre los niños, el futuro de las instituciones quedaba en peligro. El Emilio fue prohibido, en definitiva, porque era un libro que enseñaba a pensar sin miedo, enseñaba que la obediencia no era una virtud, que el miedo no era un buen maestro, que la moral no se imponía desde arriba, que la religión podía ser libre, y que la política debía basarse en ciudadanos conscientes y no en súbditos ciegos. Era un libro que no ofrecía armas ni conspiraciones, pero que ponía en manos de cada lector la herramienta más poderosa de todas, la idea de que otro mundo era posible si se educaba de otra manera. Los poderes de su tiempo reaccionaron con hogueras, exilios y censura, porque comprendieron que estaban frente a un enemigo invisible, un libro que no mataba cuerpos, pero liberaba mentes, y en un sistema que se sostenía gracias al sometimiento. Liberar mentes era el mayor de los crímenes. Por eso el Emilio fue perseguido como si fuera un peligro mortal, porque lo era, no para la humanidad, sino para los que vivían de mantenerla encadenada. Hablar del Emilio es hablar de una de las obras más influyentes en la historia de la pedagogía, pero también de una de las más polémicas por las contradicciones de su propio autor. Rousseau defendió con pasión la idea de que la infancia debía ser respetada, que los niños eran portadores de una inocencia sagrada, que debía cuidarse de la corrupción de la sociedad. Fue el primero en plantear que la educación debía adaptarse a las etapas naturales del desarrollo,
y que el maestro no debía imponer, sino acompañar. Estas ideas inspiraron a generaciones enteras de pedagogos, desde Pestalozzi hasta Montessori, y abrieron el camino para una concepción de la niñez que hoy parece evidente, pero que en su tiempo era revolucionaria. El legado de Rousseau está en cada escuela que reconoce la importancia del juego, en cada método que privilegia la experiencia sobre la repetición, en cada maestro que entiende que educar no es domesticar sino liberar. Sin embargo, junto a ese legado luminoso, la figura de Rousseau carga con una sombra difícil de ignorar: el hecho de que abandonó a sus propios hijos en un hospicio. Esta contradicción ha sido señalada por sus críticos como una de las grandes paradojas de la historia intelectual. ¿Cómo podía el hombre que escribió la obra más influyente sobre la educación de la infancia haber renunciado a la crianza de sus propios hijos? Para algunos, este acto invalida por completo su autoridad moral; para otros, lo humaniza, mostrando que incluso los grandes pensadores están atrapados en las miserias y limitaciones de su tiempo. Rousseau, marcado por la pobreza, la inestabilidad y la soledad, quizá no se sintió capaz de criar a sus hijos, y prefirió entregarlos a una institución, un acto que lo perseguiría hasta su muerte, y que manchó la recepción de su obra. La tensión entre el ideal y la práctica acompaña al Emilio desde entonces. Su mensaje es poderoso, porque no depende de la vida privada de su autor, sino de la fuerza de las ideas que propone, y sin embargo, la figura de Rousseau como pensador queda atravesada por esa herida moral. Esto muestra un rasgo profundo de su legado: que la obra puede trascender al hombre, que una idea puede sobrevivir incluso a las contradicciones de quien la formuló. Quizá lo que convierte al Emilio en un libro inmortal no es la perfección de su autor, sino la radicalidad de su mensaje, capaz de desafiar siglos de tradición y de inspirar transformaciones que Rousseau mismo nunca habría imaginado. El legado y las contradicciones de el Emilio nos recuerdan que las grandes ideas rara vez provienen de vidas perfectas, surgen más bien de la lucha, de las tensiones, de los errores y los aciertos. Rousseau, con sus fallas personales, fue capaz de ver lo que nadie en su época veía: que la infancia era el terreno decisivo, donde se jugaba la libertad del futuro, y aunque su propia vida fue un testimonio de incoherencias, su libro abrió puertas que nunca más pudieron cerrarse. Esa es la paradoja de los grandes pensadores: pueden fallar como hombres, pero aún así, dejar una huella que transforma el destino de la humanidad. El paso del tiempo no ha borrado la fuerza del Emilio. Más de 2 siglos después de su publicación, la obra de Rousseau sigue siendo un espejo incómodo en el que se reflejan nuestras propias contradicciones educativas. Vivimos en sociedades que proclaman la importancia de la libertad, la creatividad y el pensamiento crítico, pero en la práctica, los sistemas escolares continúan funcionando como fábricas de obediencia, donde se premia la memorización, la competencia y la uniformidad. Emilio, ese niño imaginario creado por Rousseau en el siglo XVIII, se convierte entonces en una figura que sigue interpelando al presente, recordándonos que la educación no ha dejado de ser un campo de batalla. Hoy, la educación se viste con un lenguaje moderno: innovación, tecnología, competencias digitales. Sin embargo, la pregunta que lanzó Rousseau sigue vigente: ¿estamos formando hombres libres o trabajadores dóciles? En muchas aulas, los niños aún repiten mecánicamente lo que otros dicen, aprenden a cumplir objetivos estandarizados, y crecen temiendo al error. La libertad, que debería ser el centro del proceso educativo, se reduce a una palabra decorativa en discursos oficiales, y es allí donde el Emilio recupera toda su actualidad, porque nos recuerda que la verdadera educación no consiste en adaptar al niño al sistema, sino en preparar al sistema para que respete la individualidad y la conciencia de cada ser humano. El Emilio moderno sería un niño que cuestiona los algoritmos que gobiernan lo que ve en una pantalla, que no acepta pasivamente lo que dicta una aplicación o una red social, que entiende que el conocimiento no es solo información acumulada, sino capacidad de discernir y de pensar. Rousseau nos hablaría hoy del peligro de dejar que la infancia sea colonizada por la tecnología sin reflexión, del riesgo de que la curiosidad natural se ahogue bajo la avalancha de estímulos digitales que fabrican mentes adictas en lugar de conciencias libres. La pregunta de Rousseau sigue siendo urgente: ¿educamos para la autonomía o para la dependencia? Lo más sorprendente es que en muchos aspectos, la visión de Rousseau anticipa debates actuales sobre pedagogía. Cuando defendía el aprendizaje basado en la experiencia, estaba adelantándose a lo que hoy llaman aprendizaje activo. Cuando hablaba del respeto al ritmo de cada etapa de desarrollo, se adelantaba a teorías psicológicas
que apenas nacerían siglos después, y cuando insistía en que la educación debía formar ciudadanos libres, estaba señalando un problema que sigue siendo el mismo: la tensión entre preparar individuos críticos o producir mano de obra obediente para sostener un sistema económico. Emilio, en el mundo moderno, sería un recordatorio de que la educación siempre implica una decisión política. No se trata solo de métodos ni de contenidos, sino de qué tipo de ser humano queremos formar. Y esa decisión, aunque se disfrace de neutralidad, siempre favorece a alguien, a las élites que necesitan obediencia, o a los pueblos que claman por libertad. Por eso, el Emilio no ha perdido su filo, porque plantea una verdad incómoda, que la infancia no es un terreno inocente, sino el lugar donde se libra la batalla más decisiva de todas. En última instancia, Emilio sigue vivo cada vez que un maestro invita a un niño a pensar por sí mismo, cada vez que un padre respeta la curiosidad de su hijo, en lugar de imponerle miedo, cada vez que una sociedad se atreve a replantear qué significa realmente educar. Rousseau escribió un libro prohibido, perseguido y condenado, pero su eco llega hasta hoy porque sigue siendo más que un tratado pedagógico. Es un llamado a construir un mundo donde la libertad comience desde la niñez, y mientras esa libertad siga siendo una deuda pendiente, Emilio continuará caminando entre nosotros, recordándonos que la verdadera revolución empieza en la escuela, en el hogar, y en la conciencia de cada ser humano que aprende a decir no al sometimiento, y sí a la vida en libertad. El eco del Emilio no terminó en las hogueras, ni en el exilio de Rousseau. Al contrario, su influencia comenzó a extenderse, como una corriente subterránea, que terminaría emergiendo con fuerza en las grandes revoluciones que transformaron Europa y el mundo. Aunque el libro fue prohibido, perseguido y condenado, sus ideas germinaron en silencio en las conciencias de una generación que estaba cansada de obedecer. Los mismos jóvenes que crecieron escuchando en secreto las palabras de Rousseau, serían los protagonistas de un nuevo orden que ya no se conformaría con aceptar la autoridad como un dogma. Pocos años después de la publicación del Emilio, estalló la Revolución Francesa, y aunque Rousseau no vivió para verla, sus palabras se convirtieron en una de sus banderas invisibles: la idea de que los hombres nacen libres, de que la autoridad no es natural sino impuesta, de que la educación debe preparar ciudadanos autónomos y no súbditos, estaba presente en el espíritu de quienes derribaron la Bastilla y pusieron fin al reinado absoluto. Emilio, ese niño imaginario, se convirtió en símbolo de un ciudadano nuevo, el que ya no se arrodillaba ante el trono, ni aceptaba la religión como imposición. En cada proclama de libertad, en cada grito de igualdad, estaba latiendo la semilla que Rousseau había plantado en su tratado pedagógico. El Emilio también influyó más allá de Francia, en los movimientos independentistas de América. Las ideas de Rousseau fueron leídas y reinterpretadas por líderes que buscaban romper las cadenas coloniales. El principio de que la educación forma ciudadanos libres se tradujo en la convicción de que ningún pueblo debía vivir sometido a otro. La pedagogía de Rousseau no solo inspiraba a maestros y filósofos, sino también a políticos y revolucionarios, que comprendieron que educar era preparar la emancipación. No es casualidad que muchos de los proyectos republicanos nacientes incluyeran reformas educativas como prioridad. Sabían que la libertad conquistada en el campo de batalla debía sostenerse en las aulas. Sin embargo, el Emilio no solo fue inspiración de emancipación, también generó tensiones y críticas. Algunos gobiernos revolucionarios, al intentar aplicar sus ideas, descubrieron lo difícil que era llevar a la práctica la educación en libertad en sociedades marcadas por la desigualdad, la pobreza y el control institucional. El ideal de Rousseau se enfrentaba a una realidad dura. No bastaba con proclamar la libertad, había que crear condiciones materiales para que la educación realmente formara ciudadanos autónomos. Esa contradicción acompañó a los movimientos revolucionarios, y todavía hoy sigue siendo una herida abierta en muchos países que hablan de libertad mientras mantienen sistemas educativos que reproducen la desigualdad. El Emilio, entonces, se convirtió en un texto que trascendió la pedagogía, para convertirse en un motor de transformación social. Cada vez que un pueblo se levantaba contra un poder tiránico, resonaba la pregunta de Rousseau: ¿de qué sirve educar si no es para ser libres? Cada vez que un maestro se negaba a castigar con golpes, y prefería enseñar desde la curiosidad, Emilio volvía a nacer. Y cada vez que un gobierno entendía que la escuela podía ser un instrumento de control, o un espacio de liberación, el fantasma de Rousseau volvía a estar presente, recordando que la educación es siempre un acto político. Así, el Emilio no fue solo un libro quemado en 1762,
sino una chispa que atravesó siglos y fronteras, inspiró revoluciones, incomodó a gobiernos, desafió a las iglesias, y cambió para siempre la manera de pensar la infancia. Su legado está en los principios de libertad, que guían aún hoy a los sistemas democráticos. Aunque la práctica muchas veces se quede corta frente al ideal, Rousseau había dicho que educar es liberar, y esa verdad, sencilla y radical al mismo tiempo, se convirtió en una de las piedras angulares de la modernidad. Uno de los temas más inquietantes que emergen al leer el Emilio, desde la perspectiva de la historia, es la tensión entre la educación reservada para unos pocos y la educación destinada a las masas. Rousseau imaginó a Emilio como un niño único, cuidado con esmero, acompañado por un tutor que guía cada paso de su crecimiento. Ese modelo era profundamente individual, casi imposible de replicar para todos los niños de una sociedad real, y sin embargo, contenía una denuncia implícita, que las instituciones educativas de su tiempo no buscaban formar seres humanos plenos, sino dividirlos desde la infancia en clases destinadas a roles distintos. En el antiguo régimen, la educación estaba marcada por una brutal desigualdad. Las élites accedían a la cultura, a las lenguas clásicas, a la filosofía, a una formación que los preparaba para gobernar. El pueblo, en cambio, recibía apenas nociones básicas, y muchas veces ni siquiera eso, porque lo esencial era mantenerlo en la obediencia, en la repetición de dogmas, y en la preparación para el trabajo manual. Rousseau expuso esa injusticia, al mostrar que todo niño, por naturaleza, tenía el potencial de convertirse en un hombre libre, capaz de pensar por sí mismo, y al hacerlo, desmontaba el argumento que legitimaba la desigualdad, la idea de que algunos nacen para mandar y otros para obedecer. Sin embargo, su propuesta estaba atravesada por una paradoja. Al diseñar la educación de Emilio, Rousseau creaba un modelo que parecía destinado a una minoría privilegiada, un tutor exclusivo, una formación personalizada, un entorno protegido de la sociedad corrupta. Era un ideal inspirador, pero difícil de aplicar a gran escala. Esto abrió un debate que aún hoy no se ha resuelto: cómo llevar la educación en libertad a todos, sin convertirla en un privilegio de unos pocos. Cómo evitar que el sueño de Rousseau de formar ciudadanos libres termine siendo solo un lujo para quienes tienen los medios de escapar de la educación masiva y estandarizada. Las revoluciones posteriores intentaron responder a estas preguntas. Se proclamó la necesidad de escuelas públicas, de una educación gratuita y universal, de un acceso al conocimiento que no dependiera de la cuna, sino del derecho de todo ser humano. Y aunque estas conquistas marcaron un avance histórico, muchas veces los sistemas educativos de masa se apartaron del espíritu de Rousseau, reemplazando la formación de la libertad por la estandarización de la obediencia. La escuela pública se convirtió en un triunfo de la igualdad, pero también en una nueva herramienta de control social, donde los niños aprendían a convertirse en piezas de una máquina, no en ciudadanos capaces de transformar el mundo. En este punto, la lección del Emilio sigue siendo vigente, porque mientras existan sistemas educativos que favorecen a unos pocos con una formación creativa y crítica, mientras el acceso a la libertad intelectual dependa del estatus social, la educación continuará reproduciendo la desigualdad que Rousseau quiso combatir. Emilio nos recuerda que la verdadera justicia no está solo en abrir las puertas de la escuela, sino en preguntarnos qué tipo de hombres y mujeres estamos formando dentro de ella. No basta con enseñar a leer y a escribir, si al final lo que se enseña es a obedecer y a callar. La tensión entre la educación de élites y la educación del pueblo sigue marcando el destino de nuestras sociedades. Las escuelas privadas, que ofrecen metodologías libres y personalizadas, conviven con sistemas públicos saturados, donde el tiempo y los recursos apenas alcanzan para cumplir programas mínimos. En esa fractura, la visión de Rousseau vuelve a interpelarnos. La libertad no puede ser un privilegio de unos pocos, porque cuando lo es, deja de ser libertad y se convierte en instrumento de dominación. El Emilio fue prohibido porque enseñaba que cualquier niño, incluso el más humilde, merecía crecer como un hombre libre, y esa verdad, tan incómoda en el siglo XVIII, sigue siendo un desafío en el mundo moderno, donde el acceso desigual al conocimiento perpetúa las mismas cadenas que Rousseau soñó con romper. Aunque Rousseau murió en el exilio y sus libros fueron perseguidos, las ideas del Emilio no se apagaron en las hogueras, ni quedaron enterradas en el silencio de los censores. Por el contrario, comenzaron a germinar en las generaciones siguientes, inspirando a pensadores y pedagogos, que vieron en sus páginas no solo un tratado, sino un punto de partida, para transformar la manera de entender la educación. Fue así como el eco de Rousseau
se proyectó en los métodos de enseñanza, que marcarían los siglos XIX y XX, convirtiéndose en el padre espiritual de muchas corrientes pedagógicas modernas. Uno de los primeros en recoger su herencia fue Johann Heinrich Pestalozzi, un suizo, que impactado por las palabras del Emilio, decidió llevarlas a la práctica. Pestalozzi tomó la idea de que el niño debía aprender en contacto con la naturaleza, respetando su ritmo, y lo convirtió en una pedagogía centrada en el desarrollo integral. La cabeza, el corazón y las manos debían educarse de manera armónica. Su apuesta era clara: la educación debía ser para todos, no solo para las élites, y debía formar hombres libres capaces de mejorar la sociedad. En cada escuela popular que abrió, Pestalozzi llevaba la semilla de Rousseau, transformando su ideal en un laboratorio real de emancipación. Más tarde, figuras como Friedrich Froebel, creador del concepto de jardín de infancia, recogieron la idea rouseauniana de la importancia del juego. Para Froebel, jugar no era una pérdida de tiempo, sino el medio más natural para que el niño descubriera el mundo y desarrollara su creatividad. La idea de que la infancia debía respetarse como una etapa única resonaba directamente con lo que Rousseau había defendido en el Emilio, que cada edad tiene su ritmo, y que la tarea del educador es acompañar ese proceso, no violentarlo. Ya en el siglo XX, escolada en los 1900 se extendió aún más. María Montessori, con su método centrado en la autonomía y la autoeducación, llevó al extremo la noción de que el niño es capaz de aprender por sí mismo, si se le ofrece un entorno adecuado. Montessori, al igual que Rousseau, desconfiaba de la imposición rígida del adulto, y defendía que la educación debía liberar en lugar de oprimir. En cada salón Montessori, donde los niños eligen actividades, se mueven con libertad y aprenden a su propio ritmo, late el espíritu del Emilio, actualizado a los desafíos de un mundo moderno. También John Dewey, en Estados Unidos, bebió de las ideas de Rousseau, al proponer una educación democrática, basada en la experiencia y la participación activa. Para Dewey, la escuela debía ser una miniatura de la sociedad, un lugar donde los niños aprendieran a convivir, a decidir y a participar, no a obedecer mecánicamente. En su pedagogía, como en la de Rousseau, la libertad no era un lujo, sino la condición indispensable para formar ciudadanos conscientes. La paradoja es que, aunque Rousseau nunca fundó una escuela ni creó un método detallado, sus ideas se convirtieron en la raíz de múltiples corrientes que cambiaron la historia de la educación. Su legado fue más filosófico que técnico, pero precisamente por eso se volvió tan fértil. Inspiró a otros a experimentar, a crear, a buscar formas de hacer real lo que él había soñado en el papel. De Pestalozzi a Montessori, de Froebel a Dewey, de la escuela activa a la pedagogía crítica, todos son herederos de esa intuición inicial, que el niño es un ser libre, que la educación debe respetar su naturaleza, y que el fin último del aprendizaje es la autonomía y no la obediencia. Así, el Emilio dejó de ser solo un libro prohibido del siglo XVIII, para convertirse en un faro que guió a generaciones enteras de educadores. Su influencia es tan amplia, que muchas veces ni siquiera se nombra a Rousseau, pero sus ideas siguen presentes, cada vez que un maestro permite que un niño explore en lugar de memorizar, cada vez que una escuela defiende el juego como parte del aprendizaje, cada vez que la educación se concibe como un camino hacia la libertad, y no hacia la sumisión. Esa es la mayor victoria de Rousseau, que sus palabras, perseguidas en vida, terminaron impregnando el futuro, y moldeando silenciosamente la manera en que entendemos lo que significa educar. El Emilio no solo generó entusiasmo y admiración, también despertó críticas feroces, que lo acompañaron desde su publicación hasta la actualidad. Para muchos pensadores, la propuesta de Rousseau era tan peligrosa como ingenua. Algunos lo acusaron de idealista, de proponer un modelo imposible de aplicar en la realidad. Otros lo consideraron un sofista que escondía, detrás de un lenguaje seductor, una visión profundamente contradictoria, y no faltaron quienes lo vieron como un enemigo de la civilización, un hombre que despreciaba las instituciones, y que al hacerlo abría la puerta al caos. Una de las críticas más recurrentes fue la acusación de utopía. Rousseau diseñó la vida de Emilio como si existiera un tutor perfecto, paciente, sabio, y dedicado exclusivamente a un solo niño. Sus detractores se preguntaban, ¿cómo podría un modelo así aplicarse a miles de niños en una sociedad real? La pedagogía de Rousseau parecía reservada a una minoría privilegiada, algo que contrastaba con su insistencia en la igualdad y en la libertad para todos. Era fácil admirar a Emilio en el papel,
pero difícil imaginar a millones de Emilios en las aulas del mundo. Para algunos, esto convertía el libro en una bella fantasía, pero no en una guía práctica de educación. Otros críticos apuntaron a la contradicción moral de Rousseau. ¿Cómo podía el hombre que escribió la obra más apasionada sobre la infancia haber abandonado a sus propios hijos en un hospicio? Voltaire, uno de sus rivales más mordaces, no perdió la oportunidad de ridiculizarlo por esta paradoja, señalando que quien pretendía educar a toda la humanidad ni siquiera había sido capaz de asumir la educación de su propia familia. Este ataque no se limitaba a la vida personal del autor, era una forma de cuestionar la credibilidad misma de su propuesta pedagógica. En el terreno político, hubo quienes vieron en el Emilio un riesgo para la estabilidad social. Si cada ciudadano era educado en la libertad absoluta de conciencia, ¿qué impediría que la sociedad se fragmentara en millones de voluntades incapaces de convivir? Algunos pensadores conservadores argumentaban que Rousseau no estaba formando ciudadanos, sino anarquistas en potencia, individuos que jamás aceptarían normas comunes. Para ellos, la obediencia era la condición de la paz, y el Emilio era una invitación al desorden. Incluso entre los pedagogos hubo reservas. Mientras unos recogieron sus ideas y las adaptaron a métodos más realistas, otros señalaron que Rousseau subestimaba la importancia de la instrucción formal. Al priorizar el contacto con la naturaleza y el aprendizaje autónomo, dejaba en segundo plano los conocimientos sistemáticos que una sociedad moderna necesita para funcionar. Se le reprochaba que en su afán por liberar al niño, podía dejarlo desprovisto de herramientas fundamentales para enfrentar la vida en comunidad. Estas críticas no lograron silenciar al Emilio, pero sí lo convirtieron en un libro polémico, un texto que nunca pudo ser leído de manera neutral. Para unos, fue la semilla de la libertad, para otros, un delirio peligroso, y en esa tensión radica buena parte de su vigencia, porque toda obra que incomoda, que divide y que provoca debate, es una obra que toca fibras profundas. El Emilio sigue siendo leído, no solo como un manual de educación, sino como un espejo que refleja nuestras propias contradicciones, el deseo de formar hombres libres, y al mismo tiempo, el miedo a lo que esa libertad pueda desencadenar. Una de las facetas más sorprendentes del Emilio es que, sin contar con el respaldo de la psicología moderna, Rousseau intuyó aspectos del desarrollo infantil y de la educación emocional que hoy consideramos fundamentales. En pleno siglo XVIII, Examen Oblian, cuando los niños eran tratados como adultos en miniatura, y sus emociones eran vistas como caprichos a reprimir, Rousseau defendió que cada etapa de la infancia tenía sus propias necesidades, su propio ritmo, y su propia forma de comprender el mundo. Lo que siglos después desarrollarían figuras como Piaget o Vygotsky, ya estaba esbozado en las páginas del Emilio, la idea de que el niño no aprende de la misma manera que un adulto, y que su sensibilidad merece tanto cuidado como su razón. Rousseau planteó que el niño debía ser protegido del exceso de información y de los prejuicios sociales, no para encerrarlo en una burbuja, sino para permitir que su mente y su corazón crecieran en armonía con la naturaleza. Reconocía que las emociones tempranas, el miedo, la alegría, la curiosidad, no eran obstáculos para el aprendizaje, sino motores que debían ser guiados con paciencia. Al darle un valor pedagógico al sentimiento, Rousseau rompía con la tradición racionalista, que veía a las emociones como un enemigo de la educación. Para él, no se podía formar a un hombre libre si no se le enseñaba a reconocer y manejar lo que sentía. Esta intuición se aprecia especialmente en la adolescencia de Emilio. Rousseau entendió que en esa etapa despierta la pasión, el deseo, la necesidad de afirmarse frente al mundo. En lugar de reprimir esos impulsos, propuso canalizarlos hacia el descubrimiento de la moral y del amor, mostrando que la educación no puede ignorar la vida emocional. En un tiempo donde se hablaba de disciplina, obediencia y castigo, Rousseau abría un espacio para la ternura, para la escucha, para el acompañamiento. Ese enfoque humanizó la pedagogía, introduciendo la idea de que el niño no solo necesita conocimientos, sino también un equilibrio interior, que lo prepare para vivir en sociedad sin perder su autenticidad. La modernidad confirmó muchas de estas intuiciones. La psicología infantil mostró que el desarrollo cognitivo ocurre por etapas, y que forzar aprendizajes prematuros genera frustración y limita el potencial natural del niño. Las teorías de la inteligencia emocional subrayaron lo que Rousseau ya había intuido, que educar no es solo instruir la mente, sino también formar el corazón. Hoy sabemos que la capacidad de manejar emociones
de empatizar con los demás y de reconocer la propia voz interior, es tan importante como aprender matemáticas o leer, y en esto, Rousseau fue un adelantado. Lo más fascinante es que, al situar las emociones en el centro del proceso educativo, Rousseau abrió la puerta a una concepción más integral de la persona. No se trata de formar técnicos eficientes, ni súbditos obedientes, sino seres humanos completos, con sensibilidad y conciencia. Emilio no era solo un alumno que aprendía a leer o a contar, era un niño que aprendía a sentir, a amar, a experimentar la vida con plenitud. Esa visión fue escandalosa en su tiempo, pero hoy resuena con una fuerza renovada en un mundo que, a pesar de toda su tecnología, sigue luchando por reconocer la importancia de la educación emocional. En este sentido, el legado del Emilio se vuelve aún más claro. Rousseau no solo anticipó la pedagogía moderna, también sembró las bases de una psicología de la infancia, que tardaría siglos en consolidarse. Su intuición de que la libertad no podía alcanzarse sin un equilibrio emocional, lo convierte en uno de los pioneros más inesperados de la educación integral, y al recordarlo, entendemos que el libro prohibido no fue solo un desafío político o religioso, sino también una invitación a mirar al niño como un ser completo, cuya mente y corazón merecen la misma atención. Leer el Emilio en el siglo XXI es un ejercicio revelador. Muchas de las advertencias que Rousseau hizo en el siglo XVIII parecen escritas para nuestra propia época, marcada por la digitalización, la hiperconexión y la acelerada transformación de los sistemas educativos. Su propuesta de una educación centrada en la naturaleza y en la experiencia contrasta radicalmente con un mundo en el que la infancia se ha trasladado a pantallas, algoritmos y entornos virtuales que condicionan el pensamiento desde edades tempranas. Rousseau defendía que el niño debía crecer en contacto con lo real, que debía aprender con sus manos, con sus sentidos, con su curiosidad innata. Hoy, sin embargo, muchos niños conocen primero una tablet que un árbol, se relacionan más con contenidos digitales que con experiencias tangibles, y ese desfase plantea una pregunta inquietante. ¿Estamos formando individuos libres o mentes dependientes de un sistema invisible que los educa a través de la tecnología? El Emilio insistía en que la educación no debía ser un proceso de domesticación, sino de liberación, y sin embargo, la escuela moderna, a pesar de hablar de innovación, sigue atrapada en la lógica de la estandarización, de la repetición de contenidos, y de la preparación para el mercado laboral, más que para la vida plena. Rousseau nos recordaría que educar es mucho más que adiestrar en habilidades técnicas, es enseñar a pensar, a discernir, a resistir la manipulación. En un mundo donde los niños son bombardeados con información constante, la lección rouseauniana de dejar que la mente se forme lentamente, con paciencia y respeto por el ritmo individual, se vuelve más urgente que nunca. La hiperestimulación digital ha reemplazado el contacto con la naturaleza que Rousseau consideraba esencial. El niño que antes exploraba ríos, bosques y campos hoy recorre paisajes virtuales, diseñados para captar su atención, no para fortalecer su autonomía. Rousseau vería en esta transformación un nuevo tipo de esclavitud, más sofisticada que la de su tiempo, porque ya no se trata de cadenas visibles, sino de dependencias invisibles que moldean gustos, pensamientos y comportamientos desde la infancia. El Emilio del siglo XXI, en lugar de ser protegido de la corrupción de la sociedad, estaría atrapado en una red de estímulos diseñados para mantenerlo dócil y consumista. Sin embargo, el mensaje del Emilio no queda en la crítica, sino que ofrece una salida: volver a colocar la libertad en el centro de la educación. Esto no significa rechazar la tecnología, sino integrarla de manera consciente, de modo que el niño no sea esclavo de las pantallas, sino dueño de su relación con ellas. Significa recuperar el valor del juego libre, del contacto con la naturaleza, de las experiencias reales que forman criterio, sensibilidad y fortaleza interior. Significa recordar que el objetivo de la educación no es producir trabajadores eficientes, ni consumidores obedientes, sino hombres y mujeres capaces de gobernarse a sí mismos. En este sentido, el Emilio dialoga con los desafíos contemporáneos, como si hubiera sido escrito para nuestro tiempo. Nos advierte que cada sociedad diseña su educación de acuerdo con el tipo de ciudadano que quiere producir, y la pregunta que deja sobre la mesa es inquietante. ¿Queremos formar individuos libres, críticos, conscientes de su valor y de su dignidad, o queremos fabricar sujetos que se adapten, sin protestar a un sistema que los necesita dóciles? La vigencia del Emilio está precisamente en recordarnos que, aunque cambien las formas, la batalla sigue siendo la misma:
la infancia es el campo donde se decide el futuro de la libertad. El Emilio no fue recibido en silencio por el mundo intelectual de su tiempo, y tampoco dejó indiferentes a los pensadores que lo sucedieron. La obra de Rousseau se convirtió en un punto de choque, un texto que obligaba a tomar posición. Para algunos filósofos, era un faro de libertad, para otros, una peligrosa ilusión, que desafiaba el orden y sembraba utopías imposibles. El diálogo que abrió con pensadores como Kant, Voltaire, y más tarde, Nietzsche, revela hasta qué punto la pedagogía de Rousseau trascendió la educación para instalarse en el corazón de la filosofía. Immanuel Kant, que rara vez se dejaba deslumbrar por otros, confesó que la lectura del Emilio lo conmovió profundamente. Para él, Rousseau había mostrado algo esencial, que la dignidad del hombre no reside en su utilidad, sino en su capacidad de ser libre. El Emilio reforzó la idea kantiana de que el ser humano debe ser tratado siempre como un fin en sí mismo, y nunca como un medio. Allí se ve la influencia directa. Rousseau no solo inspiró una pedagogía, sino también una ética que sería la base de la filosofía moral de Kant. Sin embargo, el propio Kant también advirtió el límite de Rousseau. La educación debía preparar al individuo para la autonomía, pero esa autonomía solo tenía sentido en una comunidad regida por leyes universales, algo que Rousseau había imaginado pero no desarrollado plenamente. Voltaire, en cambio, fue uno de sus críticos más feroces. Con su ironía característica, se burlaba de Rousseau llamándolo un filósofo que, al hablar de educar a la humanidad, envió a sus propios hijos al hospicio. Para Voltaire, el Emilio era una mezcla de ingenuidad y contradicción, un libro hermoso en el papel pero impracticable en la realidad. Le reprochaba a Rousseau su desprecio por la civilización, su idealización de la naturaleza, y su tendencia a convertir la educación en una suerte de retiro del mundo. Para Voltaire, que defendía la ilustración a través de las luces de la razón y del progreso científico, la visión de Rousseau era un retroceso peligroso hacia la fantasía y la irracionalidad. Siglos después, Nietzsche también dialogaría con Rousseau, aunque de manera indirecta y crítica. Para Nietzsche, la idea de formar hombres libres resonaba con su propia noción del Übermensch, el superhombre que rompe con las cadenas de la moral esclava. Sin embargo, Nietzsche veía en Rousseau una contradicción. Al idealizar la naturaleza y hablar de una bondad innata del hombre, Rousseau seguía preso de una visión ingenua de la existencia. La libertad de Nietzsche no era la inocencia natural, sino la fuerza creadora del individuo que se supera a sí mismo, y sin embargo, ambos coincidían en algo esencial, en denunciar que las instituciones, sean religiosas, políticas o educativas, no forman hombres auténticos, sino copias obedientes. En ese punto, Rousseau y Nietzsche se encontraban, aunque desde caminos diferentes. La confrontación de Rousseau con estos y otros filósofos demuestra que el Emilio fue mucho más que un tratado pedagógico, fue un detonante filosófico que obligó a repensar la relación entre individuo, sociedad y libertad. Cada pensador lo leyó desde su propia perspectiva y lo convirtió en un espejo de sus inquietudes. Kant lo vio como el fundamento moral de la autonomía, Voltaire como una utopía peligrosa, Nietzsche como un precursor ingenuo de la liberación del individuo, y esa pluralidad de lecturas es lo que hace al Emilio una obra inmortal, un libro que no ofrece respuestas definitivas, sino que provoca preguntas que atraviesan los siglos. En este cruce de miradas, se revela la verdadera fuerza del Emilio. No es solo un libro que inspiró pedagogos, sino un texto que marcó a la filosofía misma, obligándola a reflexionar sobre la libertad, la educación y la naturaleza del hombre. Al ser leído y discutido por los grandes pensadores de la modernidad, el Emilio dejó de ser un tratado prohibido, para convertirse en una piedra angular del debate sobre lo que significa educar, y lo que significa, en última instancia, ser humano. El Emilio no fue solo un libro del siglo XVIII, ni tampoco únicamente una obra prohibida, que desafió a reyes y sacerdotes en su tiempo. Fue sobre todo una advertencia para el futuro. Rousseau comprendió que la educación no era un asunto privado, ni un simple instrumento pedagógico, sino el terreno donde se decide el destino de la humanidad. Su mensaje era claro: quien controla la infancia controla el porvenir. Por eso sus palabras, escritas en una Europa gobernada por monarquías absolutas, resuenan hoy en sociedades que, aunque se proclaman libres, siguen diseñando sistemas escolares orientados más a la obediencia que a la libertad. La advertencia de Rousseau es que la educación puede ser el arma más poderosa de liberación, o la cadena más sutil de dominación. Cuando un niño aprende a pensar, a cuestionar
y a guiarse por su conciencia. Se convierte en un adulto difícil de manipular, pero cuando se le enseña a repetir, a temer y a obedecer, se fabrica un ser humano dócil, que jamás pondrá en duda las estructuras que lo gobiernan. En esa tensión, que aún no hemos resuelto, está la vigencia del Emilio. Rousseau nos dijo que el futuro se decide en las aulas, mucho antes de que estalle en las plazas, o en los parlamentos. Hoy, en un mundo gobernado por la tecnología, los algoritmos y la cultura de la inmediatez, la advertencia es todavía más urgente. Rousseau temía que la sociedad corrompiera al niño con dogmas. Pero ¿qué diría de un tiempo donde esa corrupción llega disfrazada de entretenimiento, de consumo y de hiperconexión? Emilio, en el siglo XXI, Mise estaría expuesto a estímulos constantes que moldean su pensamiento desde la infancia. Y eso plantea la misma pregunta que Rousseau nos dejó hace más de 2 siglos. ¿Será educado para ser libre, o para ser funcional a un sistema que lo necesita obediente? La fuerza del Emilio está en recordarnos que cada generación repite este dilema. El libro nos advierte que siempre habrá quienes quieran usar la educación como fábrica de súbditos, y quienes luchen por convertirla en camino de emancipación. Cada sociedad debe decidir si la escuela será un espacio para producir engranajes de una máquina, o un lugar para formar conciencias libres. Esa es la elección que define, más que cualquier elección política, el destino de los pueblos. El Emilio, quemado y censurado en el siglo XVIII, sigue vivo porque su advertencia nunca dejó de ser cierta. Mientras existan sistemas que pretendan uniformar la mente, el Emilio seguirá siendo incómodo. Mientras los gobiernos quieran domesticar la infancia, el Emilio seguirá siendo peligroso. Y mientras haya hombres y mujeres dispuestos a educar en libertad, el Emilio seguirá siendo una promesa de futuro. La obra de Rousseau no nos habla solo de un niño imaginario, sino de la posibilidad real de transformar el mundo, empezando por lo más vulnerable, la conciencia en formación. Esa es la gran advertencia de Rousseau, la que todavía hoy resuena como un desafío. Si no educamos para la libertad, inevitablemente estaremos educando para la esclavitud. El viaje a través del Emilio nos muestra mucho más que un tratado pedagógico del siglo XVIII. Nos revela la historia de un libro que, aunque perseguido, censurado y condenado, sobrevivió al fuego y al exilio, para convertirse en una de las obras más influyentes de la modernidad. Rousseau no escribió un manual escolar, escribió una declaración de guerra contra la domesticación de la infancia, contra las cadenas invisibles que atan la conciencia humana desde sus primeros años. Por eso fue prohibido, porque enseñaba a pensar, porque abría la puerta a la libertad, porque demostraba que la verdadera revolución comienza no en las calles, sino en las aulas. El Emilio es un recordatorio de que la infancia no es un terreno neutro, sino el espacio donde se juega el destino de la humanidad. En el niño se decide si tendremos ciudadanos libres, o súbditos obedientes, hombres capaces de cuestionar o seres dispuestos a someterse. Rousseau nos advirtió que la educación podía ser el instrumento más poderoso de emancipación, o la más sutil de las cadenas, y su advertencia sigue vigente. En un mundo donde las escuelas muchas veces priorizan la productividad sobre la libertad, donde la tecnología invade la infancia con estímulos diseñados para controlar la atención y el deseo, las palabras de Rousseau se sienten más actuales que nunca. La paradoja de este libro prohibido es que lo que en su tiempo fue considerado un crimen, enseñar a los hombres a ser libres desde niños, hoy debería ser la base de toda sociedad democrática. Pero la pregunta incómoda permanece: ¿realmente estamos educando para la libertad, o seguimos formando a los niños para encajar en un sistema que necesita obediencia? El Emilio nos obliga a mirarnos en ese espejo y a reconocer que, si bien hemos avanzado en derechos y en accesos, la esencia del problema sigue sin resolverse. Quizá por eso este libro nunca murió, porque no pertenece solo al siglo XVIII, sino a cada época en la que la educación se convierte en campo de batalla. Pertenece al presente, cuando discutimos sobre el poder de los algoritmos, sobre la desigualdad en el acceso al conocimiento, sobre el sentido mismo de lo que significa aprender. Pertenece al futuro, porque cada generación tendrá que decidir si educa a sus hijos para repetir o para crear, para obedecer o para pensar. El Emilio es, en última instancia, una invitación a recuperar la esencia de la educación, como acto de liberación. Rousseau nos recuerda que educar no es llenar la mente de información, sino encender la conciencia. No es imponer dogmas, sino despertar preguntas. No es domesticar, sino liberar. Y aunque el autor murió perseguido, su obra logró lo que ninguna censura pudo evitar: sobrevivir al tiempo, inspirar revoluciones, transformar escuelas,
y seguir interpelando a quienes se atreven a leerla. Por eso, más de 2 siglos después, el Emilio sigue vivo, porque mientras exista un niño con curiosidad, un maestro que se atreva a dejarlo explorar, un padre que prefiera la libertad al miedo, Rousseau estará presente. Su libro prohibido ya no arde en las hogueras, arde en las conciencias, y esa es la llama que ni el poder ni la censura pudieron apagar, la certeza de que la verdadera educación es, y siempre será, el camino hacia la libertad,